La música, un lenguaje emocional universal que permite expresar lo indecible. En la historia de la música hemos pasado desde que solo unos pocos privilegiados fueran capaces de componer una música hasta que hoy en día cualquier persona pueda componerla. Y sí, cuando me refiero a cualquier persona, me refiero a personas como tú y como yo. Porque, ¿y si ahora te dijera que con la inteligencia artificial vamos a poder crear una canción completa con simplemente un mensaje? Pues es justo de la plataforma que te estaré hablando en el vídeo de hoy. Además de otras dos plataformas que harán posible que compongas canciones con aspectos específicos que quieras que cuenten estas. Además, cada una de estas tres plataformas que estaremos viendo a lo largo del vídeo lo podrás probar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos la primera plataforma. Como primera plataforma tenemos una que es de las plataformas de inteligencia artificial que más me han impresionado a lo largo de este 2023. Y esta se llama Suno y es capaz de convertir un simple mensaje en una canción completa gracias a la inteligencia artificial. Y es que esta plataforma hace poco recibió una actualización, lanzando así su propia página web, además de actualizar el modelo generativo en el cual vamos a estar creando nuestras canciones. Para conocerla más en detalle, paso directamente a compartirte mi pantalla y ver los resultados. Y la plataforma es esta de aquí. Antes de continuar, te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Una vez aterricemos a esta página, para poder testarla, le clicaríamos al botón de aquí. Ahora nos vamos a poder registrar con una cuenta de Discord o de Google. Yo, como siempre, utilizaré la de Google con el email que utilizo en todos los tutoriales. Genial, y ya tendríamos acceso a la plataforma. Antes de ponerla a prueba, tened en cuenta que tienen un modelo de suscripción, pero realmente el plan gratuito está genial, ya que de forma diaria nos van a dar 50 créditos con la que vamos a poder hacer hasta 5 canciones diarias de una forma totalmente gratuita. Además, como habrás podido ver aquí, con el primer registro nos van a dar 150 créditos, lo que se traduce como 15 canciones. Esto nos servirá para probarla a fondo, ya que cuando queramos escalarlo o realmente le queramos dar un uso profesional, siempre vamos a poder tirar de una versión Pro como esta de $8 al mes si tenemos una permanencia anual o de $10 si no tenemos esa permanencia, ya que aquí vamos a tener hasta 250 canciones mensuales y lo más importante es que contaremos con los derechos comerciales. Una vez sabemos esto, para crear nuestra canción le daríamos a Create y ahora simplemente tenemos que escribir la canción que queremos que cree esta inteligencia artificial. Yo, como primer ejemplo, le voy a pedir que cree una canción para mí, así que para ello le he escrito crea una canción sobre el youtuber llamado Alejavi, que habla de inteligencia artificial. Le damos un intro y ya automáticamente nos empezaría a generar esta canción que, como podéis ver, suele tardar menos de 2 minutos. Y fijaros, aquí tenemos los dos primeros resultados. Aquí, como podéis ver, me ha escrito una canción en inglés, pero realmente funciona perfectamente en español, así que vamos a pedírselo. Le añado una canción en español y le doy a crear. Ahora sí, tenemos la canción en español. Y además, como no le he dicho ningún estilo concreto, me ha seleccionado uno de reggaetón, Catchy Energy. Vamos a ver qué tal suena. Alejavi llegó, encendiendo el canal, hablando de la AI, nunca va a flojear. Sabe todo, inteligencia sin igual, trae el futuro al presente, es un genial. ¿Y qué te ha parecido esta primera canción? La verdad que no está nada mal, es decir, simplemente le hemos puesto un mensaje y nos la ha compuesto, ha puesto la música, las entonaciones de las voces acorde a la música. Vamos a ver qué tal el segundo resultado. Alejavi llegó, encendiendo el canal, hablando de la AI, nunca va a flojear. Sabe todo, inteligencia sin igual, trae el futuro al presente, es un genial. Las máquinas aprenden, nunca van a parar. Alejavi ahí brillante, inteligencia artificial siempre al instante. En el mundo digital él es gigante, la revolución tecnológica al comandar. Alejavi, la mente más avanzada. ¿Qué os ha parecido? A mí, sinceramente, me impresiona muchísimo cómo con tan solo un mensaje podemos personalizar tanto una canción. Imaginaros la de cosas que podemos hacer o incluso simplemente hacer una broma con algún amigo. Como segundo ejemplo, le voy a pedir la canción de Navidad tocada con guitarra española. Así que vamos a ver qué tal lo hace. Y listo, ya lo tendremos aquí, que como podéis ver también nos genera las imágenes por inteligencia artificial. Vamos a escuchar un poco de la primera parte. En una noche estrellada, la luna brilla, llena de alegría. La nieve cae suavemente, cantamos juntos
una melodía especial, celebrando la Navidad. Nada mal esta primera parte, vamos a ver la segunda. Vale, y esta segunda, como habíais podido escuchar en un pequeño trozo, tan solo tenía la música, así que no tenía ninguna letra. Esto en anteriores pruebas que he estado haciendo también me ha pasado, pero realmente como tenemos dos opciones, normalmente siempre aparece la voz cantada en una. De aquí, realmente ten en cuenta que también le vamos a poder seleccionar un estilo concreto, es decir, si yo cojo este mismo prompt de la canción con guitarra española y le escribo con estilo flamenco, cuando yo le doy a crear, y ya la tenemos por aquí, con una imagen muy chula, y ya por aquí me aparece el estilo de flamenco, así que vamos a ver qué tal el primer resultado. En una noche estrellada la Navidad llegó, los corazones se alegran, la guitarra sonó. Oye, pues nada más la primera, sí que ha tenido bastante tiempo de instrumental, pero realmente estaba muy bien. Vamos a ver qué tal el segundo resultado. Y bueno, ¿qué te han parecido estos resultados que hemos hecho de una forma tan rápida? Si te gustase alguno de los que hubieras hecho, simplemente clicarías sobre el botón este y le darías a Download Vídeo o Audio. Y al descargarlo, automáticamente se te guardaría en tu dispositivo. Esto no ha hecho más que empezar, porque ahora te voy a mostrar otra plataforma de inteligencia artificial en donde vamos a poder hacer algo similar a esto, pero con una letra específica que nosotros tengamos. Con esta segunda plataforma nos va a permitir una mayor personalización, ya que le vamos a poner el texto específico que queremos que tenga la canción. Y además esta la vamos a poder adaptar a diferentes estilos musicales. Para ver cómo, paso nuevamente a compartirte mi pantalla. Yo primeramente he aterrizado a ChatGPT para componer una pequeña canción, ya que no tengo ninguna letra. Así que para ello le voy a escribir: crea la letra de una canción en inglés que hable sobre la importancia de la adaptación a los cambios con la llegada de la inteligencia artificial. Aquí sí que le voy a pedir que sea en el idioma inglés, ya que la plataforma que vamos a estar viendo ahora es la única que actualmente funciona con el idioma inglés. Así que para ello voy a generar mi canción y ya tendré aquí mi canción con los diferentes versos, coro, puente y outro. Una vez tenemos esta canción, ahora sí que nos iríamos a SongArt, que es esta plataforma de aquí. Para poder probarla le daríamos a este botón de aquí y ahora escogeríamos el estilo en el que vamos a querer nuestra canción. Yo aquí a modo de ejemplo voy a seleccionar pop y aquí podemos escribir palabras clave que queremos que contenga nuestra canción, aunque lo realmente interesante de esta plataforma es que nosotros le podemos dar la letra concreta. Para ello clicamos en I have my lyrics y, como comentaba, actualmente está en inglés, así que yo aquí copio la canción y la pego aquí. Le voy a quitar los títulos de outro, coro, puente y cada uno de los versos y le pondríamos nuestro título, que como a mí ya me lo ha dado ChatGPT, nuevamente lo voy a copiar con Control C y lo pegaría aquí con Control V. Además, ten en cuenta que vamos a poder elegir entre 3 diferentes voces. Por si no nos terminara de convencer una de la que hayamos elegido, pues vamos a tener los 2 intentos más con otras 2 voces distintas. Yo, sin embargo, lo voy a estar dejando con la voz de Natalie tal y como me la ha seleccionado. Así que ahora simplemente le doy a Render y clicaría en OK. Y como aquí nos expone, puede tardar hasta 30 segundos en producir esta canción. Y listo, ya tendríamos aquí el resultado. En mi caso me ha tardado aproximadamente unos 2 minutos. Y ya que lo tenemos aquí, vamos a ver qué tal se escucha. In a world that's spinning faster, with a future undefined, every step feels like... Y bueno, ¿qué te ha parecido esta? Realmente nada mal, y más si tenemos una letra específica que queremos que contenga esa canción. En el caso que no haya gustado, simplemente le daríamos a Download y seleccionaríamos si queremos el formato vídeo que hemos visto en esta miniatura de aquí o el formato audio. Una vez clicamos una de las dos, aquí sí que nos va a pedir que nos creemos una cuenta para poder descargarlo, así que le daríamos a Create Account, rellenaríamos estos datos y clicamos en Next. Y ahora sí, cuando cliquemos sobre la descarga,
automáticamente ya lo tendríamos en nuestro dispositivo. Y ahora aquí me podrías preguntar, hey Ale Javi, ¿realmente me gustaría tener una mayor libertad a la hora de personalizar la música y los instrumentos que estén de fondo de una canción? Y para ello te muestro la siguiente plataforma. Con esta última plataforma de inteligencia artificial creada por la empresa Meta, vamos a poder crear cualquier música e incluso modificar alguna ya existente. Para ver cómo, necesitaremos entrar a la plataforma de Hugging Face, que también lo vas a tener abajo en la descripción, ya que aquí vamos a tener el modelo de Meta de una forma gratuita. Para poder utilizarla es muy sencilla. Simplemente vamos a tener que describir aquí la música que queremos crear y automáticamente se nos generará. Así que para ello, yo le acabo de escribir que cree una música de estilo pop, electro y vibrante. Y ahora le doy a Generate y automáticamente ya nos empezaría a generar esta música. Y después de aproximadamente 1 minuto y medio ya tendremos aquí el resultado. Vamos a ver qué tal suena. Realmente nada mal, ya que ha hecho exactamente la música que le he descrito. Y ahora con esta música que creamos por inteligencia artificial vamos a poder poner nuestra propia voz encima o simplemente quedarnos con esta música. En el caso de que nos guste, para poder descargarlo clicaríamos aquí y automáticamente lo tendremos en el formato MP4. Si quisiéramos descargarlo en el formato WAV, clicaríamos en esta de aquí abajo a los 3 puntitos y le damos a descargar. De aquí ten en cuenta 2 cosas, y es que cuanto más descripción le demos, pues más alineada va a estar esta canción con lo que estemos buscando. Y además hay que tener en cuenta que este modelo genera hasta 15 segundos en base a la descripción que hayamos proporcionado. Otra de las cosas que podemos hacer es poder cambiar la música de fondo de una canción existente aunque tenga una voz cantada. Para ello lo que necesitamos es separar la voz de la música y posteriormente haremos las modificaciones escribiendo aquí la descripción. Y para hacer esto estaremos utilizando la plataforma de Easeus Vocal Remover, que es esta plataforma de aquí, que también os la voy a estar dejando abajo en la descripción. Para poder utilizarla simplemente clicaríamos en Get Started for Free y aquí seleccionaríamos nuestra canción que ya tengamos descargada en nuestro ordenador o móvil. Para ello le damos un clic y yo escogeré una de Michael Jackson de Billie Jean. Le doy a abrir. Una vez se haya subido ya empezaría a procesar con la inteligencia artificial y después de aproximadamente unos 40 segundos ya tendríamos por aquí el resultado. Por un lado tendríamos la canción original, que no la voy a poner por temas de copyright, y además vamos a tener por un lado solamente la música y por otro solamente la voz. Ten en cuenta que de esta plataforma ya te hablé en este otro vídeo de aquí, ya que la estuvimos usando para crear canciones con las voces de otros artistas. Pero a diferencia del otro tutorial, en este caso lo que nos interesa es simplemente la música. Así que para ello podemos comprobarlo primeramente escuchándolo desde aquí. Y en mi caso, como está todo correcto y yo solamente quiero la música, lo voy a descargar simplemente seleccionando aquí. Y listo, ya lo tendríamos aquí en nuestro dispositivo. Ten en cuenta que también vas a poder descargar estas 3 pistas simplemente clicando en Download All. Pero como a nosotros nos interesa la música, una vez lo tengamos, volvemos a la plataforma de Music Gen y donde pone File, cogeríamos nuestro archivo y lo arrastraríamos ahí. Una vez lo tengamos subido, aquí simplemente describiríamos los cambios que queremos hacer. Así que yo para ello le pido que lo cambie a un estilo del rock de los 90 con sus guitarras eléctricas y baterías. Y le voy a dar a Generate. Y ya tenemos por aquí el resultado. Vamos a ver qué tal ha quedado. Y aquí, como habéis podido ver, en estos primeros segundos no termina de tener en cuenta totalmente el archivo que hemos subido, aunque como podemos ver con esta funcionalidad no es de extrañar que a corto plazo contemos con esta funcionalidad de una forma mucho más pulida. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos conseguido esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, nos encontramos ante un cambio de balance. Cada vez más la creatividad está jugando un papel más importante, eclipsando el conocimiento técnico. Estas tecnologías que hemos visto a lo largo de este vídeo hacen posible que tú puedas componer tu propia música. Y quién sabe si descubres un talento oculto y te conviertes en un gran músico en esta nueva era apoyado de las nuevas tecnologías.